Bienvenidos a una emisión más del Heraldo de Colima. El día de hoy estoy aquí con mi amigo Joel Nino. Buenos días. El día de hoy va a ser una sesión de preguntas y respuestas. Estuve publicando en la página del Heraldo para que hicieran sus preguntas y pues ahorita es lo que le voy a comentar a él. Muchas gracias por la entrevista. Ojalá que lo que se platique en estos minutos que estamos aquí transmitiendo para la página del Heraldo sea de interés y que nos permita pues conocernos más, tanto al sector estudiantil, que es a quien represento, como a la sociedad en general interesada en la página. Entonces, estén pendientes porque seguramente nos volvamos a ver, ya que la gente conozca la dinámica y pues vea que tiene una manera de comunicarse. Vamos a volver con más preguntas. Muy bien. Dinámica. Adelante. Entonces, comenzamos. Joel Nino Jr. es un solo apellido. Nací en Estados Unidos, entonces es un solo apellido. Me llamo igual que mi papá, entonces por eso es el Nino Jr. Nada más tengo el apellido paterno. Estuve en la Jesús Reyes Heroles, turno vespertino, primaria Francisco y Madero en el Moralete, bachillerato 1 en área general, egresados los dos del bachillerato 1. Facultad de Derecho y posteriormente Facultad de Pedagogía. Actualmente estoy en el 7º semestre en Grupo C de la Facultad de Pedagogía. Un saludo a la Facultad de Pedagogía. Y particularmente todos los de mi salón. Fíjate que fue muy curioso, generalmente, y yo esto lo platico con los muchachos, el ingreso a la representación estudiantil se dio de manera contraria a lo que regularmente se le aconseja a un joven que quiere participar en política estudiantil. Seguramente si alguien de prepa te pregunta o te dice que quiere ser presidente de la FEC, pues tú le dirás que se involucre en sociedades de alumnos, que se involucre en ser jefe de grupo, concejal, toda esa parte. Y en mi caso fue curioso porque todo lo que fue bachillerato y facultad estuve muy ajeno a toda la dinámica de la política estudiantil. En el bachillerato no fui jefe de grupo, no fui nada, yo estaba muy dedicado a estudiar. Y en la Facultad de Derecho, aun cuando fui jefe de grupo la mayoría de la carrera, casi toda la carrera, pues era un jefe de grupo muy abocado a mi salón, a las cosas y actividades que teníamos que realizar. Ya por terminar la carrera, me encomiendan una responsabilidad en donde conozco a quien en aquel entonces era vicepresidente de la FEC, Rogelio Pinto. Y la mancuerna dio buenos resultados, cumplimos lo que teníamos encomendado de buena manera, y entonces él me invita a la FEC. Entonces yo era becario en el Poder Judicial, tenía ya mucho tiempo, 4 años siendo becario en el Poder Judicial. Yo estaba convencido de que mi futuro iba a ser ahí en el Poder Judicial, y hablé con quien entonces era mi jefe ahí. Le platiqué de la posibilidad de incorporarme a la FEC, me dio la oportunidad, me dijo: si no te gusta pues te regresas a la actividad que realizas aquí en el Poder Judicial. Vine a la FEC y pues bueno, desde entonces y hasta ahora, hace 7 años ya de eso que te estoy platicando, y han sido muchas y gratas experiencias en este camino de la representación estudiantil. Cuando llego a la FEC hace 7 años, me proponen al poco tiempo ser vicepresidente de la FEC y acepté. Fue una responsabilidad grande, pero también me sentía con las capacidades para desarrollarlas. En ese momento, por supuesto que no pasaba, yo no vislumbraba en qué podía culminar mi paso por la Federación de Estudiantes Colimenses, o cuál podría ser la última responsabilidad o la más grande responsabilidad que podría asumir. Se viene el cambio de administración, soy electo secretario general de la administración, y entonces asumo una serie de responsabilidades más amplias y que tenían que ver ya con todas las escuelas del estado, con todas las escuelas involucradas en la FEC. Y entonces ese proceso de irte desarrollando y esa aspiración natural hacia querer avanzar en el espacio en el que tú te encuentras, pues te lleva a saber que en el caso concreto el siguiente paso y el natural, si yo quería seguir creciendo dentro de la organización, era la presidencia de la FEC. Y aun cuando también había algunas otras planes o algunos otros proyectos que podrían desarrollarse, pues al fin y al cabo, platicando con quienes también aspiraron, que fueron un grupo importante de compañeros a dirigir la federación, se optó en equipo que tu servidor podría ser la mejor opción para encabezar los esfuerzos de la FEC en estos 4 años para los que
fuimos electos. Y entonces, si te fijas, fue un proceso, no fue una ocurrencia de decir, bueno, pues llegué, quiero y ahora se me antoja esta parte. No, fue un proceso que se fue madurando, que se fue dando y que también, debo decirlo, se dio de manera y de forma muy, muy natural. Yo creo que tener la posibilidad de ayudar a alguien a que continúe con su formación, de repente suena muy trillado, pero realmente cuando estás aquí, cuando tienes la posibilidad de incidir en el proyecto de vida de alguien, yo creo que eso es algo que se te queda. En este proceso de admisión que pasó, hubo una chica que no quedó en la Facultad de Arquitectura. Entonces, haciendo las gestiones, vimos cuántos no se inscribieron, porque hay gente que queda y que no se inscribe, entonces se recorren algunos espacios. Se dio la posibilidad de que entrara, y cuando vino para que le diera la noticia me dice, es que yo me iba a Tijuana, me dice, porque como no quedé en la escuela, pues mi siguiente paso era irme a trabajar a Tijuana. Entonces estaba muy agradecida y yo pensaba qué impresionante es el hecho de que una gestión o una decisión de este tipo incide de manera completa en el proyecto de vida de alguien, o cuando gestionas alguna beca, o cuando algún joven que quizás no trae para el desayuno y que gracias a una gestión que se realiza desde la Federación de Estudiantes Colimenses entonces deja de ser una preocupación, o cuando alguna mamá que tiene a su hijo y que tiene que decidir entre quedarse a cuidar al niño, pagar la guardería o ir a la escuela, y que gracias a una beca de la FEC entonces el niño pueda estar en una guardería o la niña de manera gratuita mientras la mamá o el papá están estudiando, creo que son satisfacciones que se te quedan y que van mucho más allá del plano de la institucionalidad. Ya es un tema inclusive de empatía y de humanidad. Entonces yo creo que esa parte ha sido la más gratificante y la más satisfactoria. Por otro lado, también el hecho de incidir en la formación de liderazgos. Yo recuerdo gente que llegó aquí a la FEC estando en secundaria y que ahora ya son egresados, son profesionistas, y ver cómo la FEC les ha brindado herramientas para desempeñarse de manera exitosa en el mundo laboral o para emprender sus proyectos de vida, también eso es muy satisfactorio, porque prácticamente en estos 7 años pues son generaciones las que te toca ver. Hay gente que ingresa y que la conoces en secundaria y que ahorita ya terminó su carrera profesional. Eso también es muy satisfactorio. Yo creo que precisamente eso, tú también cuando estás en una organización sabes que como organización tienes límites, y que por más que tú quieras ayudar a todos, o por más que la situación esté caótica o tenga muchos grados de dificultad, pues a veces no puedes, no te alcanzas, se te escapa de las manos. Y tú de manera personal, digo, no te quitas la camisa y te dices, ahora soy presidente, ahora no. Pues claro que no, o sea, el ser humano es el presidente también. Y esa parte de humanizarte y de involucrarte, que quizás no es lo más sano, pues muchas veces también te pega. Y cuando te das cuenta de que quizás la gestión no alcanzó para algo que tú querías apoyar o que tú querías resolver, yo creo que por ahí, y aun cuando tú dices, bueno, me queda todavía 3 años, meses en la administración, voy a seguirlo intentando, o le dices quizás a la persona, oye, en este periodo o en esta ocasión no se pudo, pero lo intentamos para la que sigue, pues el hecho de ver cómo les afecta no deja de ser también un golpe al ánimo de quien dirige. Entonces yo creo que también esa parte de por ahí. Y yo creo que en este periodo, durante estos 7 años en la FEC, yo creo que algunos compañeros que se nos han ido, que tú como generación, yo siempre les digo a los muchachos con los que convivo, de que nos vamos a seguir viendo 20, 30 años, que vamos seguramente, Colima es muy chiquito, hay un alto porcentaje de interacción entre todos, entonces yo les digo, bueno, seguramente independientemente de los caminos que tomen las vidas de quienes estamos aquí, pues vamos a seguir conviviendo, y de repente cuando te enteras que alguno de tus compañeros ya no está, pues eso no es el curso natural de la vida, de lo que tiene que suceder. Entonces yo creo que eso nos ha sucedido, nos pasó con la compañera Vianey, que precisamente aquí abajo tenemos un altar dedicado a ella, que fue presidenta, fue concejal, integrante muy activa del comité, y que bueno, hace 3 años se nos adelantó. Entonces yo creo que esos han sido las 2 experiencias más desagradables que me ha tocado pasar por acá.
Soy estudiante de la Facultad de Pedagogía, estoy en 7º semestre, son 8 semestres, entonces ya estoy en la parte de la tesis, del proyecto de investigación, terminando prácticas pedagógicas. En la Facultad de Pedagogía hacemos prácticas a mí me tocó hacer prácticas de 2º semestre, 3er semestre, entonces ya estoy en la parte final de ese tema y pues bueno, ya solamente me corresponde ir a clases de lunes a jueves. Por las tardes. Entonces esa es mi situación académica. Te digo, tengo la primera licenciatura en Derecho, soy abogado, y actualmente también estudio un diplomado en la UNAM y en la Cámara de Diputados sobre liderazgo. Entonces esa es mi situación académica. No, sí voy. De hecho, quien me conoce sabe que estoy en oficina hasta la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde tengo que comer y de ahí me voy a clases porque entro a las 2. Te mentiría si te digo que tengo asistencia perfecta. Digo eso también, porque muchas veces te enfrentas a dilemas y eso es algo que me gustaría compartirte. Me ha pasado, por ejemplo, y esa es la situación que más me viene a la mente, cuando tenía que firmar el convenio de colaboración para las guarderías. Ese día yo tenía una exposición y yo pensaba y decía, o me voy a la exposición o me voy a firmar el convenio para las guarderías. Y que ese convenio pues ha derivado en un montón de jóvenes, hombres y mujeres, que les hemos ayudado con una beca para que sus hijos e hijas estén en guarderías. Entonces tu parte de estudiante dice, bueno, es que tengo que estar en la exposición, pero tu parte de representante dice, es que tengo que firmar el convenio y cerrar el acuerdo para que esto suceda. Pero mi situación escolar y académica en cuanto a asistencia siempre la cuido y digo, en Colima todos nos conocemos, entonces quien tenga alguna duda sobre esa parte puede pedir referencias y sabrá que de lo que te estoy platicando. Fíjate que eso es algo que muchas veces quizás nosotros mismos tenemos la responsabilidad en la manera en la que comunicamos las actividades que realizamos. Yo lo digo a veces de chascarrillo en las escuelas, de que no solamente nos dedicamos a vender boletos y a sacar credenciales, sino que nuestra responsabilidad va mucho más allá. ¿Hasta dónde? Hasta donde la misma organización quiera. Porque el tema de la representación estudiantil, como supongo que son muchos encargos, tienen que ver con cómo asumes tú la responsabilidad que tienes, cómo asumes tú el encargo que te encomendaron. Entonces, antes de que tomara protesta y de que fuera electo dentro del plan de trabajo de la Federación de Estudiantes Colimenses, nosotros establecimos ejes de trabajo y queríamos avanzar sobre eso que nosotros en ese momento consideramos. No lo construimos solo, tuvimos una gira por los 10 municipios, platicamos con representantes de todo tipo de escuelas rurales, urbanas, técnicas, superiores, y entonces en conjunto con todos ellos armamos lo que correspondería al plan de trabajo. Y entonces, bueno, sí se realizan las actividades, sí se realiza lo que estamos haciendo, pero no solamente realizarlas, sino también saberlas comunicar, porque entonces en saberlas comunicar está el potenciar lo que tú estás haciendo. ¿Qué tal si tú estás dando una beca, pero quizás algún empresario escucha que estás dando esa beca porque lo comunicaste bien y entonces te apoya con otra beca? Entonces ya son 2. Entonces es todo un reto, el hecho de no solamente ponerte a trabajar por ponerte a trabajar, sino también de saber comunicar y transmitir eso que tú estás haciendo. Entonces yo te digo, por ejemplo, en casi 8 meses, estoy algunos días de cumplir 8 meses al frente de la FEC, hemos involucrado en la parte académica casi 6,000 estudiantes. 6,000 estudiantes, un poquito más, un poquito menos, se han involucrado en alguna actividad a través de la cual la FEC les ha brindado alguna competencia, ha desarrollado alguna habilidad, ha fortalecido algún conocimiento. Bueno, eso es algo que se está haciendo en la FEC, no nada más se vende boletitos. Hemos entregado casi 800 becas, casi 100 becas por mes de alimentos, de inscripción, de transporte, de diferentes tipos de becas. Hemos involucrado en cultura y deporte a casi 1,700 estudiantes. De hecho, la semana que viene inauguramos un torneo aquí en Colima en el que participan cerca de 50 equipos más o menos de fútbol y de voleibol. Entonces la actividad va y la actividad sigue, y yo les aseguro que seguirá incrementando y nos iremos consolidando. Entonces aquí el reto es no bajar el ritmo, el reto es que las acciones que realizamos como Federación de Estudiantes sean pertinentes, y el reto también es saber comunicar esas actividades que estamos realizando, porque de repente también
si nos cerramos en nuestra burbuja y nos circunscribimos al entorno en el que estamos, pues puede ser que la gente que te rodea te diga, sabes que todo está bien, no pasa nada, o lo que estás haciendo es lo adecuado, es lo que tiene que ser. Sin embargo, si no se comunica, si no se da la máxima publicidad a lo que tú estás realizando, pues también se cierra el espacio de las opiniones, tanto positivas como negativas, que se pueden realizar al trabajo que estás realizando. Mira, la federación actualmente se encuentra en cuanto a militancia en un franco crecimiento. De hecho, desde que llegamos hemos firmado convenios de colaboración con escuelas que aún no estaban afiliadas a la Federación de Estudiantes. Uno muy interesante y que me gustaría compartirles es la comunicación que se ha tenido con los EMSAT, con estas escuelas a distancia que están en comunidades, y que se hizo el acuerdo para que los 26 EMSAT que están en el estado se incorporen a la Federación de Estudiantes, y no nada más se incorporen, sino que los beneficios también que traemos como FEC podamos llevarlos. Sin más, te comento que hemos credencializado la caja, por ejemplo, en Comala, las conchas en Ixtlahuacán. De hecho, en las conchas estuvimos ahí apoyando con material deportivo y unas camisas para un torneo que ellos tuvieron. Entonces, esa membresía, digamos, de estudiantes afiliados a la Federación de Estudiantes está creciendo. También hemos apostado mucho, comentas el tema de los liderazgos, se han incorporado, hemos fortalecido mucho la formación de liderazgos. Ahorita tenemos esquemas formativos en secundaria, en bachillerato, en facultad, y estamos por arrancar también un esquema más avanzado de formación de liderazgos, en donde gente que es experta en distintas áreas pues estará trabajando con jóvenes de bachillerato y de facultad que les gusta el tema de la organización, del trabajo en equipo, del liderazgo, y entonces está creciendo también esa parte de el hecho de los jóvenes que se están involucrando. Un reto interesante que tenemos y que me gustaría compartírtelo es el tema de la equidad de género. Como FEC hemos tenido solamente una presidenta en toda la historia, que es la doctora Claudia Angélica Alcaraz. Entonces, eso te habla de que algo sucede, y también sucede un fenómeno interesante. Cuando las chicas están en secundaria, el porcentaje de presidentas es muy alto. En prepas, el porcentaje sigue siendo muy alto, pero ya en facultades baja. Y entonces en facultades ahí es donde se invierte, digamos, esta situación. Entonces te comparto que tenemos una generación de formación de liderazgos femeninos que ya egresó, que fue la primera que le hicimos en coordinación con el Centro de Estudios de Género de la Universidad, con la Asociación Colimense de Universitarias, y que estamos por iniciar la segunda generación. ¿Cuál es el objetivo? Pues que más mujeres estudiantes se involucren en las filas de liderazgo estudiantil, porque luego esos formas, esos patrones se prolongan, se perpetúan, y entonces cuando salen al mundo real, a la sociedad, siguen siendo los mismos patrones de conducta. Entonces la idea es que coadyuvemos desde lo que hacemos en la Federación de Estudiantes Colimenses a que más liderados femeninos se sigan formando y se sigan fortaleciendo. El tema del descuento surge precisamente por una exigencia de la propia Federación de Estudiantes. La FEC fue quien de manera histórica pidió el descuento, quien lo exigió, quien salió a marchar, quien dialogó, quien dio las condiciones para que esto se diera, evidentemente con la voluntad de los actores involucrados, que fueron los transportistas, las autoridades de gobierno, pero fue una propuesta de la Federación de Estudiantes Colimenses. Y tan es así que actualmente está en ley esta parte del descuento, ya es un derecho reconocido, por así decirlo. Entonces, ahora que nos encontramos en este entorno en el que se platica sobre una posibilidad de aumento al transporte público, pues yo creo que no se puede hablar de una posibilidad de aumento al transporte público sin una mejora sustancial en la calidad del transporte. Yo creo que el usuario, además de interesarle cuánto es lo que va a pagar, pues también le interesa el servicio que va a recibir, porque al fin y al cabo tú estás pagando por un servicio. Entonces, evidentemente, en este tema la postura de la Federación de Estudiantes Colimenses es hacia la mejora sustancial
de todos los esquemas de calidad que tienen que ver con el transporte público. Sí, y seguramente tú y yo como usuarios del transporte público pues sabemos a qué me refiero, el tema de capacitación de los choferes, del estado que guardan las unidades, de los trayectos, de los horarios, porque como estudiante el transporte público se vuelve vital. Yo les platico mucho sobre una situación que nos pasó en el bachillerato 3, que nos decían los jóvenes del 3, es que salimos a las 10:40 de la noche y a esa hora ya no hay transporte. Y entonces como no hay transporte, lo que nos corresponde es irnos o caminando o en taxi, con lo que eso cuesta. Entonces, situaciones como esas se tienen que revisar. Bueno, lo del bachillerato 3 se resolvió a través de una gestión directa. Hay camiones a las 10:40 de la noche que los esperan y que los llevan. Pero son situaciones que se tienen que revisar. A corto plazo, de manera integral, porque los planes tanto a largo como a corto plazo pues inciden en un gran proyecto, en una visión de Federación de Estudiantes. Yo creo que como misión y que más bien como visión, porque es como nos visualizamos al término de este periodo, es incidir de manera efectiva o de manera real en la mejora de las condiciones educativas y estudiantiles de los jóvenes en Colima. Yo creo que de poco habrá servido nuestro paso por la Federación de Estudiantes si no heredamos mejores condiciones para quienes estudian en nuestro estado. ¿Y a qué me refiero? A cuestiones como deserción, a cuestiones como calidad educativa, a cuestiones como presupuesto para las escuelas, como becas, que son temas de fondo. Yo creo que ahí es donde tendríamos que involucrarnos como representaciones estudiantiles. Sí está bien el tema de las fiestas, sí está bien el tema de todo lo paralelo, digamos, pero pues como jóvenes pues sabemos dónde irnos a divertir. Sin embargo, como jóvenes necesitamos también una organización que respalde este tipo de actividades tendientes a la educación, al presupuesto, a la calidad educativa, porque sí, todo el mundo habla de lo importante que es la educación y de la trascendencia que puede tener la educación en el desarrollo de un estado. Sin embargo, no todo el mundo se pone a trabajar en ello. Entonces, creo que el tema de la educación es un asunto que nos concierne a todos, porque a todos nos afecta o nos beneficia un pueblo y una sociedad educada o no educada. Entonces es un tema al que todos tendríamos que entrarle. Entonces la visión es que estos 3 años, meses que nos restan al frente de la organización, pues podamos incidir de manera positiva en estos esquemas que te comento. Y a corto plazo pues tenemos precisamente de cara a esto que comentas del transporte público, tenemos el esquema de becas que se presentará en febrero, que precisamente es el más ambicioso que se ha presentado sobre becas de transporte, porque entendemos que la movilidad es una condición para que muchos jóvenes continúen estudiando. Entonces vendrán actividades por ahí. Estamos ya cerrando el semestre con actividades que tienen que ver con becas, que tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones deportivas. Viene por ahí una cuestión cultural muy interesante que estamos trabajando con gente del IUBA. Entonces hay muchas actividades. La parte formativa que no hemos descansado. Acabamos de inaugurar hace un mes más o menos el primer diplomado en la Federación de Estudiantes Colimenses. Tenemos cerca de 8 cursos que están caminando, en donde están participando una cantidad importante de estudiantes. Entonces por ahí va la situación. Por supuesto, sea acercándose directamente a la Federación de Estudiantes Colimenses a través de su jefe de grupo, de su presidente de sociedad de alumnos. Ahora sí que las vías son distintas, pero la posibilidad de recibir apoyo por supuesto que está, y no solamente en el tema de la propia facultad, también las instalaciones de la Federación de Estudiantes Colimenses pues al fin y al cabo son para uso y disfrute de los estudiantes, entonces están a su disposición. Yo creo que no solamente en el caso del tema de los videojuegos, yo creo que hay muchas actividades que contribuyen realmente al tema de la formación académica y que sería digno de revisarse. Entonces, si hay alguna propuesta que sea en ese sentido o en alguna otra, yo los invito a que se acerquen a la FEC y que entonces juntos veamos cómo se construye el proyecto para que pueda avanzar y trascender hacia estos espacios. Con lo que quiero a lo que voy es que existe la apertura para que este tipo de actividades pues por supuesto sean canalizadas y sean fortalecidas a través de la actividad o de la gestión de la Federación de Estudiantes Colimenses, porque no hay que perder de vista que son actividades que emanan desde el propio seno de la comunidad estudiantil mexicana.
Yo creo que realmente no hay algo que yo diga que es mi comida favorita, pero en general el tipo de comida, yo creo que la comida mexicana. Café, 100%. La T y la G, yo creo que es un lugar de mariscos, y que además me gusta ir porque son jóvenes, son colimenses, son egresados de la Universidad de Colima, son emprendedores, y me da gusto siempre que a jóvenes, bueno, cuando a alguien le va bien, pero particularmente a los jóvenes. ¿Playa o bosque? Playa, 100%. Bosque, yo Sí, aún a mí cuando me gusta más el clima frío, en cuanto a lugares, la playa es de mis lugares favoritos. Bueno, ahí crecí en Colima, aquí en el Moralete. Aquí abajo estuve ahí desde muy pequeño hasta los 15 años. Después viví en Cuauhtémoc, desde los 15 a los 22 años. Y después me regresé a Colima. Y actualmente vivo en Villa de Álvarez, en la colonia Sales. Ahí tiene su casa. Seguirme preparando. Me gustaría continuar por la parte de la formación. Seguramente buscaré algún posgrado terminando la administración. Bueno, lo que sigue es continuar en la FEC. De manera posterior, pues seguramente alguna actividad relativa a esa parte. Me gusta mucho la escuela, me gusta mucho la universidad, me gusta mucho lo que tiene que ver con los ambientes de aprendizaje, con toda esa parte. Yo realmente soy un convencido de que en la educación está la respuesta a muchos temas. Yo creo que los problemas que tenemos a nivel global de seguridad, de todo, cualquier tipo de problema es en el fondo un problema educativo, un problema pedagógico. Entonces me apasiona esa parte. Buena, positiva. Yo al inicio tenía la duda de cómo me iba a llevar con mis compañeros, cómo me iba a adaptar a ese entorno, porque al fin y al cabo son algunos años de diferencia, pero ha sido totalmente positiva. Yo siempre comento que estoy en el mejor grupo que me pudo haber tocado, con compañeros, amigos que son muy buena gente, que me entendieron, que los entendí. Yo creo que lo más complicado fue el adaptarme de nuevo a la rutina de estar en clases tantas horas, de ir todos los días a la escuela, de las tareas, los plazos, toda esta parte. Pero definitivamente ha sido una muy buena experiencia. Y yo te decía hace rato que todo el mundo habla de educación y de lo importante que es. Sin embargo, yo cuando tomé la decisión de estudiar una segunda carrera y que fuera en pedagogía, era porque quería tener todos los sustentos para hablar de educación, y porque quería saber en el fondo a qué se referían cuando los expertos en educación hablaban. Digo, si este es el ámbito en el que me voy a desarrollar y me estoy desarrollando, mi obligación mínima es prepararme al respecto. Y entonces ha sido una experiencia muy buena. Sí, tenemos un programa que se llama Mente Joven, que actualmente está participando en el CEBETA 148 y que será llevado a algunas otras escuelas, y que precisamente aborda estas temáticas: el tema de seguridad entre jóvenes, el tema de la prevención del embarazo adolescente, el tema de la salud mental, que es muy importante, prevención de suicidio, el tema de las adicciones, y sobre todo que es un programa que está siendo llevado a cabo por estudiantes expertos de psicología y de pedagogía que se prepararon en el tema, con la supervisión evidentemente de profesionales de egresados en la materia, y que estamos trabajando de manera muy interesante en este programa. Yo creo que nos vamos a enfrentar a unas elecciones complejas. El esquema tanto jurídico como social son novedosos. El tema de los candidatos independientes y candidatas independientes nos presenta un escenario muy interesante. Y yo creo que ante ese esquema que se nos presenta, lo que estamos haciendo en la FEC es precisamente preparar a los jóvenes que quieren participar en política. Porque muchas veces como jóvenes tenemos las ganas, tenemos el ímpetu, tenemos la intención, y en este ánimo y en esta convicción de que la FEC es apartidista pero no apolítica, y eso es muy importante señalarlo. Por supuesto que lo mínimo que podemos hacer es preparar a los jóvenes que aspiran a participar en política, y entonces en ese sentido hay una generación importante de jóvenes que se está preparando en derecho electoral, en mercadotecnia política, en activismo político, en todas estas actividades que se tienen que realizar y que son comunes en un espacio como 2018 que se nos presentará a todos nosotros. También, además, que va a ser interesante, y que debo decirlo, pues que como sector estudiantil tendremos que presentar las que nosotros consideramos propuestas trascendentes para nosotros, a quienes aspiren a gobernarnos.
porque entonces la aspiración natural sería que sus plataformas políticas incorporaran esas propuestas que como estudiantes tenemos, cuestiones que tienen que ver con becas, con presupuesto a las escuelas, con calidad educativa, con todos estos temas de fondo que como estudiantes nos importan y que como estudiantes debieran ser atendidas. Lo que también te puedo decir es que definitivamente el candidato o candidata que no escucha a los jóvenes y que no escucha a los estudiantes en 2018, pues estará dejando de considerar a un sector bastante importante. No tengo la cifra en la cabeza exacta en este momento, pero el número de votantes, de nuevos votantes y de votantes menores a 29 años, me parece que son los suficientes para definir una elección. Entonces, ese es un sector y un segmento bastante interesante para quien aspire a participar como candidato o candidata en 2018. Sí, te digo que se está trabajando precisamente esa plataforma que nos permita presentar a los distintos candidatos y candidatas estas propuestas que vendrán desde el sector estudiantil. Pues decirles que en la Federación de Estudiantes Colimenses estamos a sus órdenes, que se acerquen, que sea cual sea la problemática o la situación que se presente. Les aseguro que a través de la Federación de Estudiantes Colimenses, de manera directa o a través de una gestión, podremos encontrar juntos alguna solución o alguna alternativa que mejore las condiciones estudiantiles o educativas a las que estamos y a la sociedad en general. También decirles que si en algo podemos colaborar, pues aquí estaremos a la hora.